parte del módulo 5. Bien, gracias Naomi. Ahí estamos grabando. Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar un poco del módulo 5, el final. Eh, Dentro de la plataforma de los 1000 programadores, la parte de documentos, estamos en la comisión 8, ¿no? Comisión 8. Bueno, ahora sí, sigamos. Ahí se ve mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno. Módulo 5, entonces, dentro de lo que es documentos, em, tienen el archivito. em, Habían subido principalmente o primeramente un PowerPoint, que es este de acá abajito. Aparentemente tenía algunos cuantos errores, entonces lo modificaron y subieron un PDF, ¿sí? Acá está el PDF. Bien. Este es el PDF que está funcionando, digamos, el último, el que modificaron. Entonces vamos a seguir desde acá. El problema del PDF es que no lo voy a poder copiar bien. Bien, bien, gracias Santiago. Bueno, entonces nosotros habíamos visto, si vamos a volver a este PDF porque no voy a poder, no voy a poder copiar el código para probarlo, así que vamos a trabajar con el PowerPoint. Si hay que hacer alguna modificación, la hacemos. A ver si abre esto. Ahí está abriendo. Bueno, ahí está la parte de excepciones, hasta lo que habíamos visto anteriormente, donde, bueno, habíamos visto algunas excepciones definidas o ya trabajadas por el sistema, era el import error, zero division error, el type error y demás, pero también habíamos visto una forma de crearme alguna excepción definida por el usuario. Esto era si, no sé, yo tenía que hacer un ingreso de datos en particular y yo doy el ejemplo del DNI.
Un número de DNI tiene 8 dígitos, ¿sí? Tiene 8 dígitos. Entonces, si algún usuario ingresa un número de DNI menor a 8 dígitos o mayor a 8 dígitos, podría saltar una excepción, un tipo de error, y bueno, atenderlo. ¿Qué pasa a aquellos usuarios que tienen, no sé, 5 millones, entre 1 y 9 millones? Y bueno, pongan 01, 02, 03 para completar los 8 dígitos. Eh, entonces ahí podrían haber definido, o se puede definir una excepción, una clase, para trabajar la excepción del número de DNI. ¿Ok? Eso puede ser un ejemplo. Eh, entonces, ¿cuáles son las herramientas para mejorar su programa? Son estas, el manejo de excepciones. Y otra herramienta que le va a ayudar a manejar su programa son los archivos o los ficheros, como se le dice. Llega el momento en el que ustedes están programando, hacen programas de, no sé, baja, media complejidad, y se encuentran que, así como en algún módulo hemos trabajado con el tiempo, con el data time, acá llegará un momento de que ustedes tienen que empezar a trabajar con archivos, ¿bien? Archivos de texto o gran cantidad de datos, ¿bien? Si ustedes tienen que trabajar con un gran caudal de datos, entonces sería poco prolijo y hasta engorroso ir ingresando instrucción por instrucción o por teclado cada una de los datos que vayan midiendo o tomando o considerando, y eso se conlleva a que tengan que trabajar una gran cantidad de variables, de manipularlo y de estar más atento con su programa. Se hace mucho más difícil trabajarlo directamente en el programa. Entonces lo que se hace es, al programa se le adosa, se le acopla algún tipo de archivo donde ya estén contenidos esa información, ¿sí? Esa información es una información persistente, o sea que está disponible, y se la acopla para trabajarla dentro de mi programa. ¿Bien? Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, no sé, llevar registro de asistencia y notas de alumnos para determinar su condición de regular o libre. Eso lo podríamos hacer en una planilla o en, sí, un archivo de texto, donde por cada alumno tenga la asistencia o tenga, no sé, la nota que haya sacado en algún determinado examen. Después se levanta esa planillita, me fijo en el alumno correspondiente y en base a sus calificaciones se le da una condición de regular o libre, ¿sí? En mi caso, a mí me pasó, yo estaba trabajando con datos, ¿sí? Datos provenientes de una estación meteorológica. Entonces, era una gran cantidad de datos donde yo tenía que procesar esos datos según los días y tenía que obtener una curva de las representaciones, no sé, de la temperatura en un lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, o sea, a la mañana empezaba un poco más frío, hacia el mediodía ya empezaba a levantar, llegaba, no sé, a las 2, 3 de la tarde, llegaba al pico y luego empezaba a descender hacia la noche, ¿sí? Teníamos una curva de la temperatura, cómo iba cambiando a medida que iba avanzando las horas del día. Entonces teníamos una gran cantidad de datos, yo tenía que filtrar esos datos, ordenarlos y bueno, obtener una curva de cómo cambiaba la temperatura en función del tiempo. Eh, Así, casos como este se pueden presentar en su programa, y para trabajarlo, bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a verlo ahora. Para trabajar cuando ustedes tienen muchas cantidades de datos, lo que se utiliza
son los ficheros, ¿sí? Los ficheros, básicamente, si yo quiero hacerle una caracterización, ¿sí? Yo podría decirlo que son un conjunto de bits almacenados en un dispositivo de memoria persistente. Conjunto de bits almacenados, ¿donde? En una memoria persistente, ¿sí? Puede ser dentro de mi máquina, puede ser dentro de otra máquina, puede ser en la nube, puede ser en un repositorio. Memoria persistente, donde yo accedo a esa memoria y me encuentro el dato. Todos los ficheros, el conjunto de bits son básicamente unas agrupaciones de ceros y unos que digitalizan la información y la ordenan o la guardan, esa información la codifican en binario, ¿sí? Por eso dice que es un conjunto de bits. Todos los ficheros, todos los ficheros tienen una identificación, ¿sí? Van a tener un nombre, van a tener una extensión y van a tener una ruta, un directorio, una dirección donde estén guardados esos archivos o esos ficheros. Es más, si yo le muestro alguno de mis archivos, vamos a ver acá, bueno, justamente lo hice este ayer. Bueno, acá tengo un archivo de prueba. Doy clic derecho, voy a las propiedades y acá me dice que este archivo de pruebas tiene el nombre prueba, el tipo de archivo, la extensión es .txt, un formato de texto plano, y la ubicación está dentro de mi escritorio, desktop Edward User C. Esa es la ruta o la dirección. El tamaño de mi archivo va a depender de el almacenamiento, perdón, de qué tantos datos o qué tanto texto tenga dentro de mi archivo. Si yo lo abro, que lo estuve haciendo ayer, pero si borramos y ponemos una sola línea, es, hola, este es un archivo de texto plano, prueba. Entonces guardamos esto y ahora me fijo el tamaño y me va a salir 49 bytes, ¿sí? A medida que vaya aumentando este archivo, se le pego todo esto, guardo, se va a ir modificando el tamaño, pero no el nombre ni el formato, ¿sí? La dirección tampoco porque no lo he movido. Entonces todos los archivos o los ficheros van a tener un nombre, vamos a ponerlo acá, van a tener el nombre, archivo, punto, la extensión le vamos a poner ext. No quiere decir que es una extensión en particular, sino que estoy aclarando que la extensión, esto sería la extensión, puede ser .txt y un almacenamiento donde se va a guardar este archivo va a estar referido a una ruta de directorio, una dirección donde va a estar guardado, almacenado. Básicamente, en Python se van a poder trabajar con tres tipos de archivitos, ¿sí? Los archivos de texto plano, que se llaman txt, donde si yo me fijo en el dibujo que tiene este formato, es el texto así escrito en líneas, una a continuación de la otra. Estos son los archivos de texto plano, txt. La extensión es con minúscula, .txt, acá sale con mayúscula, pero es con minúscula. eh, Hace referencia a texto, ¿sí? Des- el que vamos a manejar es este, el CSV, que está orientado o está, sí, estructurado por filas y columnas, ¿sí?
Estos son archivos CSV con la extensión .csv. Son archivos, valores separados por coma. ¿Bien? Y después tenemos los tipos JSON, que tienen otra estructura, donde van a estar dentro de llaves, llaves y separados por punto y coma. Estos son los archivos que se llaman del tipo JSON, ¿sí? Punto JSON, ¿sí? Estos son de JavaScript, son nativos de JavaScript. Bueno, ¿qué podemos hacer con los ficheros? Dentro de Python me permite manipular los ficheros haciendo 4 operaciones básicas, ¿sí? Esas operaciones son, puedo crear un fichero, puedo hacer la apertura de un fichero, puedo hacer usar un fichero, el cierre de un fichero, y puedo añadirle información al fichero con una extensión, ¿sí? Básicamente estas 4 operaciones son las que vamos a hacer. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos trabajar directamente desde Colab, pero importando una librería, ¿sí? Fíjense la librería que vamos a importar. Abrimos Google Colab y vamos a copiar esta partecita de acá. A ver si me deja. Ayer tuve que hacer así. Vamos a ver si me deja acá. Y lo vamos a pegar por acá. Bien. Vamos a explicar este código. Lo primero que vamos a hacer, primeramente, vamos a importar la librería Open. ¿Bien? Open no importamos todo, sino que se encuentra dentro de la librería IO. Dentro de IO Library. O sea que dentro de la librería IO, o sea, from IO, importamos Open. ¿Para qué va a ser este Open? Open va a ser el que nos va a la instrucción o la función que me va a permitir a mí manipular archivo de texto. ¿Sí? Bueno, creo una variable que se llame texto y le ponemos un string. En este caso, el string dice una línea con texto, le damos un barra n, que era un salto de página, venimos hacia la página de abajo, un salto de línea, perdón, en el salto de línea y ponemos otra línea con texto. O sea que le estamos cargando a una variable que se llame texto este string. Bueno, ahora eh, le indicamos, ¿sí? Indicamos con la instrucción open que vamos a abrir un fichero o vamos a crear un fichero que tenga este nombre, fichero.txt. Bien, tengo que ponerlo con comillas simples al nombre del archivito que yo estoy por crear. Y con una W le indicamos que vamos a hacer del tipo escritura. W hace referencia a write, escribir. O sea que cuando abramos el archivo este, claro, cuando trate de acceder al fichero TXT, lo vamos a abrir como write, como escritura. Y se lo asignamos a esta instrucción a la variable fichero. Ahora, fíjense lo interesante que vamos a hacer. Ponemos la instrucción fichero.write, o sea, vamos a escribir a este fichero que me estoy creando el texto que tenía acá arriba. O sea, el texto que teníamos acá arriba, le vamos a poner a fichero que acabo de crear.
simplemente lo había creado vacío. Una vez que escribimos este texto, le damos punto close, cerramos el fichero y ya me queda listo mi ficherito o mi primer archivo creado en Python. Entonces fíjense que si yo doy play acá, se ejecutó, se ejecutó en 0 segundos, pero por ahora este script no tiene salida en pantalla. O sea que no se ve nada hasta ahora. Hay una forma de verlo, ya lo vamos a ver, pero fíjense lo que pasó. Al yo dar play acá, se ejecuta y se me habilita una parte que no habíamos trabajado todavía del collab, que está acá a la izquierda, ¿sí? Esta barra que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Esta barra de la izquierda, bueno, eso es un menú desplegable, una lupita, una X y una carpetita. Esta carpeta de acá, si yo le doy clic, automáticamente me aparece un fichero .txt, que es el que yo me creé, ¿sí? Entonces, se me aparece acá el fichero .txt almacenado dentro de lo que es Google Colab, ¿sí? Este archivo se encuentra en la carpeta, en la nube de Google Colab, o sea, en mi nube. Acá yo vengo, lo puedo descargar y me lo descargo en mi computadora. Bueno, ahí ya me descargué uno ayer, pero me lo podría descargar en mi computadora. O lo puedo abrir, fíjense que lo abro y ahí me aparece lo que yo le escribí. Una línea con texto, una línea con texto, barra N, hacia hizo el salto acá, barra N, y ahí le pone otra línea con texto, otra línea con texto. O sea, acá le puedo poner texto 1 y en la otra le puedo poner texto 2. Hoy le texto 2. Ahí se ve. Esperemos que se vea. Entonces, ahora fíjense lo que va a pasar. Vamos a compilar de nuevo. Me abro el ficherito y ahí me puso una línea con texto 1, otra línea con texto 2. ¿Sí? Y ahí, bueno, podría ir modificando, agregando texto nuevo. Vamos a poner más nuevo. Barra N, no sé, tercer línea. Y ahí me pongo la tercera línea. O sea que rápidamente con esta instrucción de open, yo tengo la posibilidad de abrir un fichero, de ponerle el nombre, la extensión, y trabajar con el archivo de texto más sencillo, texto plano, y más antiguo que existe, que es el .txt. ¿Sí? Em, Tengo otra posibilidad también. Si yo vengo acá, me abro el blog de notas, pongo acá notas y digo, no sé, primer línea, segunda línea y tercer línea, línea de código, no sé, código de prueba. Y ahí está. Entonces yo puedo guardar esto, lo guardo en mi PC y ahí le pongo, no sé, fichero 2. Le pongo la extensión .txt, bueno, ahí dice, ¿no? Documento .txt, y lo guardo en mi escritorio. Esto ya podemos cerrar, y ahí está el modelo 2, el fichero 2. Sí, también lo puedo hacer así manualmente, pero vamos a empezar a ver la posibilidad de hacer todo esto con líneas de instrucciones en Python. Esa es la ventaja de trabajar con Python, que tiene una librería específica que se encarga de trabajar con ficheros. Bien, entonces,
¿Cómo hago si yo quiero visualizar lo que tengo acá en pantalla, en la consola? Si yo quiero visualizar en la consola, vamos a copiar este de acá, copiar esto de acá, y fíjese, me voy a abrir una nueva línea de código. Vamos a pegar esto acá. Ahí estamos. Y fíjense lo que voy a hacer. Ahora, ocupo nuevamente Open para abrir el mismo fichero que ya había creado antes, pero ahora en vez de hacerlo como escritura, voy a ponerle una R para indicarle que voy a hacerlo en modo lectura, leer, digamos. La R indica read, viene por defecto R para leerlo. Si yo cuando lo estoy por crear quiero escribir, le pongo la W, write, y la R, read, para leer. ¿Bien? Esa es la diferencia. Abrimos el fichero, obviamente le pongo el mismo nombrecito, ¿no? Si allá arriba lo creé con fichero, acá le pongo el mismo nombre fichero. Y ahora le hacemos a fichero, le ponemos un punto read, hacemos la lectura de todo el documento, lo que yo tengo. Acá le vamos a poner texto 2 para que no se confundan. Entonces tengo todo el archivito almacenado en esta variable que se llama texto2. Cerramos el fichero con punto .close, y como yo ya mantuve o como ya hice la lectura con el read, imprimo texto2, porque fíjense que la lectura se hizo con esta instrucción de este fichero. Entonces toda la lectura se almacenó dentro de esta variable que se llama texto2. Cerramos el fichero, ya está cerrado, y mandamos un print a texto2, que básicamente es la lectura de lo que ya obtuve en el texto. Y ahí está, ¿ves? Una línea, otra línea, y, bueno, y ahí pongo la tercera línea. Voy a borrar la tercera línea para que no me produzca errores más adelante. Nuevamente lo creo, ahí está creado, y venimos más abajo y le hago la lectura, ahí está. Texto 1, texto 2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, empezamos a manipular ese archivito. Creamos, abrimos, hicimos la lectura, y bueno, y después mostramos un print, la captura que teníamos. Ajá. ¿Qué pasa si yo quiero agregar datos al final de un fichero? Para agregar datos, bueno, tengo que abrirlo y ponerle una extensión al fichero que sería la A. Este sería para agregar. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar esto acá. Lo voy a pegar en Google Colab. Y fíjense, voy a abrir, le pongo la letra A, que va a ser la indicación que vamos a agregar más texto al final, y escribo, no sé, otra línea más al final del todo. Entonces, cuando yo hago la lectura, bueno, acá no me va a mostrar nada, pero si quisiera hacer la lectura, ahí está, me agrega una línea más al final de todo, o sea, la instrucción, esta que yo le agregué, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el archivo se va a- alimentando de las instrucciones que yo voy creando, digamos.
¿No tiene salida en pantalla? Sí, pero le podemos hacer la lectura. Ya le hicimos la lectura. Dos cositas a tener en cuenta acá. Si yo necesito trabajar con archivos de texto, con ficheros, tengo que tener mucho cuidado en el hecho de, no sé, yo cuando estoy editando un archivo, no sé, línea uno, línea 2, línea, supóngase que acá pongo 4, no, pero me faltó la línea 3. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me copio esta, la corto, la pego y ya no hay problema. Salvé esto que estaba cambiado acá, 3 por 4. ¿Cómo sería? Control X, ahí. Ya salvé este error. En vez de decir 4 3 3 4 que diga 4 3. Bueno, podría borrarlo acá, 3 y acá poner 4 y ya está solucionado. Pero cuando yo estoy haciéndolo por escribiendo un código, tengo que tener cuidado de que no me pase eso. ¿A qué hago referencia con eso? Es que, no sé, la línea uno esté antes de la línea 2, la línea 3 después de la línea 2, la línea 4 después de la línea 3, y no se superponga la información, o sea, que la línea 4 tape a la línea uno, ¿sí? No se sobrescriba ninguna línea, ningún dato, ni eh, pueda llegar, no sé, a suceder que por agregar una línea nueva, por agregar una línea, no sé, 4 o 5, se me borre todo, ¿sí? Sobrescriba todo lo que tenía y por agregar una sola línea, eh, se me modifique todo, pierda todo. Me hace acordar ahí a un meme que compartieron ustedes, cuando tocan una línea de código, empieza a dejar de funcionar lo otro, pero bueno, suele pasar eso. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaja con archivo de texto de no sobreescribir información, ¿sí? Sino que ir agregándolo al final de todo o en el sector que yo decida. Bien. Y otra cosa también es importante que cuando ustedes empiecen a manipular los ficheros, utilicen para abrirlo, lo escriban, le agreguen cosas, lo lean. Acá lo estamos escribiendo, acá lo estamos leyendo, pero hay una constante que siempre se repite, que es close. Al fichero no nos olvidamos de cerrarlo. Una vez que lo manipulamos, abrimos, cerramos, modificamos, agregamos. Al final de cada instrucción, con con esta sentencia fichero.close, este método lo cerramos. Fichero.close, cerramos el ficherito. ¿Para qué es eso? Para evitar eh, algo raro que pueda pasar con el fichero. No sé, puede quedar abierto, puede ser que no se haya guardado el cambio, puede ser que el fichero desaparezca, no sé. Para evitar cualquier problema con el fichero, una vez que terminamos de manipularlo, lo cerramos. ¿Ok? Bueno, si yo quiero, si no ponemos fichero directamente, no lo podemos manipular. No, no da error, no da error, pero a veces puede suceder algo raro. Por ejemplo, ayer lo estábamos probando. Eh, Vamos a borrar este de acá. Lo comento, ¿sí? Fíjate que ahí está comentado. Y bueno, entonces lo creo nuevamente. Veamos acá, veamos acá. Y ahora vamos a hacerle una lectura y me voy a olvidar de ponerle el punto close. Ahí está el ficherito. No pasó nada. En este caso, no pasó nada. Funcionó todo bien.
Veamos si acá me olvido y acá también me olvido. Y bueno, a ver, empecemos de acá, desde cero. Mira, acá apareció un 44. ¿Por qué aparece ese 44? No tengo idea. Pero me olvidé de cerrar acá con el close. A ver, más abajo, un 32 aparece. Bueno, hacemos la lectura. Mira, no se agregó la otra línea más de texto, cuando tendría que haberse agregado, ¿eh? Esta línea de acá tendría que haberse agregado al final de todo. Y si yo hago la lectura, ahora sí se agregó, mira. ¿Por qué? No lo sé. A ver, veamos acá, prueba. A ver si se le agrega. Bueno, me aparece 8. No sé por qué me aparecerá 8. Y a ver si acá veo ¿Será que ese resultado. toma los dígitos que escribe? No lo sé. Porque acá prueba son 3, 6, 7, 9 pruebas. ¿Será 9? 9. Uno más, ¿será 10? Sí, algo así como que con el dígito hay. Y acá, pero me guardo cualquier cosa. Bueno, pruebas. Está como medio raro. Entonces, para que no hayan cosas raras, no nos olvidamos de cerrar acá. Siempre le ponemos el close. Siempre le ponemos el close. Y acá ya me desaparece ese 10, verá. ¿Ve? Al activar el close, ya, ya no me desaparece. Ahí está, ¿eh? Acá le ponemos el close activado y me desaparece ese 44. Ahí está. Acá vamos a volver. Voy a dejar todo como estaba. Ponemos el close y ahí está, todo como estaba. ¿Sí? Entonces, por las dudas, no se olviden de cerrar siempre el fichero cuando sea la última instrucción. Bien. Si ustedes quieren posicionarse, supónganse que usted tiene acá línea 5, línea 6 y acá tiene la línea 10. En alguna parte de su archivo, o sea, con el puntero, si te quieren venir al principio, le hacen clic y se viene el puntero al principio. Si quieren después de la línea 5 se pone después de la línea 5. Si se quieren venir al principio de la línea 10 se vienen al principio de la línea 10. Y con el mouse es todo más fácil, porque yo puedo mover el cursor donde yo quiero, incluso ir uno por uno y posicionarme donde yo quiero. O acá al principio voy subiendo y me posiciono justamente acá, aquí. Entonces es mucho más fácil. Acá en Python también se puede hacer ese posicionamiento, pero utilizando el método seek y el método req. ¿Para qué son esto o para qué sirven esto? Son para posicionar el puntero manualmente donde yo necesite en mi archivito, ¿sí? Usando el método seek, yo voy a decir, bueno, si yo pongo acá fichero.seek 0, me posiciono al principio de todo, justamente en el principio acá, en 0. Si no, lo que yo puedo hacer es decir, bueno,
quiero leer 10 caracteres y posicionarme a partir del carácter 10. Entonces ponemos dentro de mi fichero, le ponemos un read y entre paréntesis leemos 10 caracteres. A partir del 10 carácter, ¡puc! Me ubico. ¿Sí? Básicamente estos métodos son como un apuntador, como un vector que está dirigiéndose hacia donde yo necesite, hacia alguna posición en particular desde mi ficherito. ¿Bien? Bueno, la instrucción es esta. Entonces acá vamos a posicionarnos por acá. Bueno, igual no tiene salida en pantalla esto. Una línea. A ver, una línea. Contemos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que se puso acá, en la C. Si yo le pongo 11, me va a mostrar la C. ¿Ven? Se puso simplemente acá. Va avanzando, va haciendo la lectura en donde yo necesito. Va leyendo esos 11 caracteres. El primero, si yo, vamos a ver. Si yo le pongo 11, se va a posicionar justamente en esa C, justamente en esa C. Pero si yo el segundo voy con la segunda instrucción, vamos a tapar la primera. Voy leyendo 11 caracteres, hace la lectura de los 11 caracteres, ¿sí? O bueno, de los que yo necesite, no sé, vamos a ir al 15 del carácter los 15 caracteres que yo necesite, o lo que yo quiera hacer la lectura, ¿sí? Para eso sirven esas dos instrucciones. Y ahí yo lo cerraría por las dudas, para que no, una vez que lo abro, manipulo, cierro. Está bueno. Si yo lo cierro, está bueno esto lo que hice. No me muestra la salida en pantalla. Entonces, fíjense que acá me muestra la lectura en pantalla con el read. Y si lo cierro al fichero, ya no me muestra lo que fue leyendo. ¿Sí? Entonces, en este caso, no haría falta el close. Bien. Si yo quiero ver lo que está haciendo. Por eso no ponemos el close ahí. Bueno, acá tenemos otra instrucción que sería el read line. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo quiero posicionar el puntero justo al inicio de la segunda línea, podríamos ponerlo justo en la longitud de la primera. Esto lo habíamos probado. Bueno, veamos. Control C. Vamos a pegar por acá. A levantar una nueva línea y lo pegamos acá. Cerramos esto y ejecutamos. Ajá. Me pasé.
Abrimos, ponemos la primera. Ah, red lines, pero ¿qué está pasando acá? Acá está. Bien, me estaba olvidando esto. Se me saltó. Bien. Hay otra instrucción que está muy buena utilizarla. Es el read lines. ¿Para qué sirve este método, el read lines? Es para generar una lista con todas las filas, sería con todas las filas que tenga mi archivito. ¿Cómo es eso? Fíjense acá. Vamos a hacer esto, vamos a pegar esto por acá. Ahí está. Entonces, abro mi fichero y digo que en la variable texto voy a guardar con readlines todas las líneas de mi código, de mi fichero, pero van a estar almacenadas en texto. Ahora, cuando yo imprima texto, fíjense cómo me va a mostrar el resultado. Una línea con texto 1, otra línea con texto 2 y otra línea final. Lo guardo dentro de una lista. Al tener corchetes y estar separado por comas, esto es una lista. Entonces, al ser una lista, yo puedo trabajar esto como si fuera el primer elemento de la lista, esto como si fuera el segundo elemento de la lista y esto como si fuera el tercer elemento de la lista. No es como si fuera. Es mucho más lista con todas los elementos de esa lista, pues, en línea. Entonces, la diferencia que hay entre este script que me muestra todo mi texto, 2 y 3, el segundo, o lo que me está mostrando acá, es una lista. Yo acá en texto tengo esto. O lo que podría ser así, miren. Print texto, solamente mostrarme el elemento 2. 0, 1, 2 me va a mostrar. ¿Ves? No, 2. Ahí está, ¿ves? Me muestra de la lista texto el elemento 2 que era esto. Acuérdense que las listas están ¿cómo es? Indexadas. El índice 0, el índice 1 y este es el índice 2. Si quiero que me muestre el índice 1, o sea, esta parte de acá, bueno, listo. Mostrarme el índice 1. Ahí está, ¿ves? Este es el índice 1. Por lo tanto, trabajar con listas es mucho más fácil. No sé, supónganse que ustedes tienen un archivo con la lista de un grupo, una comisión, donde tienen todas las notas. En la segunda columna tenían las notas de Juan Pérez. Entonces ustedes acceden a Juan Pérez y le piden únicamente la segunda nota, la segunda columna. Entonces ahí le va a salir Juan Pérez, la nota que corresponde a, supónganse que tenía un 10 Juan Pérez. Entonces ahí, no puedo modificar esto, pero sí acá. Entonces le ponemos a la última, bueno, vamos a acceder acá
Le ponemos un 10. Vamos a guardar esto de acá. Y cuando hago la lectura con readlines, vamos a poner 2 y que me muestre ese 10. ¿Qué pasó? Ah, le agregué texto al final de todo, entonces tendría que mostrar acá. Ahí está, ¿eh? Me muestra solamente la notita de acá. Bueno, bien. Fíjense esto. Yo quiero utilizar el método rig, el método seek y el método rig, pero ahora lo vamos a utilizar en otro ficherito. Para usarlo en otro, lo que voy a hacer, me voy a crear un nuevo. Vamos a abrir un nuevo bloque de código y me creo otro fichero. ¿Cómo sé que me estoy por crear un nuevo fichero? Porque estoy utilizando open, le ponemos un nombre, no sé, fichero 2.txt, lo hacemos como write, como escritura. De texto, ¿qué le agrego? Le agrego 4 líneas, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Luego escribimos ese texto en el archivo, cosa que ya habíamos hecho. Ahora, yo lo que voy a hacer, voy a abrir, vamos a hacer, primero lo creemos, listo. Ahí lo tengo creado. Me fijo acá y me tiene que aparecer el nuevo txt2, fichero 2. Lo creo, ¿no es cierto? Listo. Una vez que lo tengo creado, lo que yo voy a hacer, lo voy a abrir, pero con modo lectura, en lectura con escritura. O sea que como una combinación de los dos. Para hacer eso, le pongo una R más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a escribir este código, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí está el código creado, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Y le pongo este nuevo, le agrego esto nuevo. Entonces ahora fíjense lo que sucedió. Si yo le agrego algo nuevo a mi fichero con write, tengo o corro el riesgo de que me pase esto. Me superponga lo que yo estoy viendo en la primera línea de todo. O sea, ahí. Supóngase que acá ustedes tenían, no sé, algo, una contraseña, ¿sí? Supóngase que ustedes tenían una contraseña y ya le han superpuesto algún tipo de valor y al superponerle perdieron, la sobreescribió a la anterior y ya no la pueden recuperar nunca más, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado de no sobreescribir la información. ¿Cómo hacen eso? Pueden modificar una línea o pueden agregar al final de todo. Vamos a ver así. Vamos a copiar, esto es para modificar una línea. Vamos a cerramos esta, sí, esta ya la puedo borrar. Y esta la voy a volver a crear para que esté todo de acuerdo, ¿eh? Línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Listo. Y ahora, en vez de agregar una nueva, vamos a modificar. Entonces, si yo quiero modificar una línea, ¿qué es lo que hago? Agarro el archivo tal cual como tengo y hago una lectura readlines, o sea, obtengo
de ese archivito una lista con las 4 líneas. Y luego modifico la segunda, no sé, el 012, el tercer elemento de esa lista. O sea que cuando yo levante esto, me va a modificar únicamente la tercera línea modificada. Es una tercera línea modificada. ¿Por qué? Porque lo que hizo es almacenar en una lista todo el texto, o sea, la línea uno, la línea 2, la línea 3 y la línea 4 la almacenó. Y luego le cargamos texto al elemento de esta lista, o sea, el tercer elemento de esta lista. 012 es el tercer elemento. Y luego escribo el texto que yo necesito, cerramos el fichero y luego, bueno, hacemos la lectura para simplemente modificarlo o mirarlo acá, ¿ves? Entonces ahí está la línea modificada. Si yo no modifico nada, o veamos por acá, bien, acá yo puedo imprimir un texto y ahí estamos. Ajá. Verifique igual. Bueno, creo el archivito, listo, tanto esto, ahí está. Entonces, fíjese que hice la lectura de las 4 líneas, de los 4 elementos, porque tú tenía 4 líneas, el elemento uno, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Accedo a este elemento, al elemento 2, porque este es índice 0, índice 1, índice 2. Accedo al índice 2 y ¿qué hago? Lo modifico. Ahí lo modifiqué. Entonces ahí ya no sobrescribo nada o sobrescribo lo que yo necesite, ¿sí? También me podría haber movido con el puntero y cambiar solamente esa línea, pero siempre es más fácil trabajarlo en lista. En resumen, ¿qué es lo que se puede hacer con los ficheros? Es leerlo, usamos la R, escribirlo, usamos la W, si yo quería añadir, usaba la A, y si quería añadir contenido a un fichero existente, aunque no exista, lo podíamos hacer con la A más, ¿sí? Este es un modo de agregar, de añadir, pero aunque ese fichero no exista, tengan que hacer la creación. Eso en cuanto a fichero, ahora hay que buscarle el ejemplo que me resuelva este práctico, o bueno, esos ejemplos están en el práctico, pero en cuanto a CSV, perdón, en cuanto a TXT, eso sería lo que se suele hacer: crear, modificar, manipular el archivo, cerrarlo y listo. Acá me dice lo de la función close. Con la función close cerramos el fichero, eso estamos de acuerdo. El objeto del tipo file la puede invocar y no tiene ningún parámetro asignado. El fichero normalmente acabará siendo cerrado automáticamente. Si yo me olvido de ponerle este close, sí, dice que va a ser cerrado automáticamente, o sea, se va a invocar para que se cierre y se va a cerrar el fichero, pero para evitar inconvenientes es aconsejable cerrarlo una vez finalizada su función, o sea, manipulo el archivo y cierro con close para evitar inconvenientes, me dice así. Así que bueno, como consejo, no se olviden de usar ahí el close. Ujú, ujú, ujú. Bien, si ustedes piensan que se van a olvidar o algo por el estilo, lo que pueden hacer es trabajarlo con la sentencia with, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer with?
La sentencia WIT nos va a permitir trabajar con archivos de manera más prolija. ¿Por qué de manera más prolija? Porque esto hace como una simplificación tanto para la apertura y para el cierre de ese archivo y lo trabaja en una sola sintaxis, ¿sí? Entonces acá ustedes ponen with open y acá le ponen as fichero. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Una lectura de ese fichero, pero no lo van a cerrar. Entonces directamente ponen with open, así tal cual como figura acá, y lo van a poder bueno, manipular, abrir, y ya no tienen que ponerle el de cerrar. Fíjense acá, yo lo voy a abrir y hago la lectura. Expect identification block. Ahí está. Entonces ahí yo estoy leyendo el fichero 2.txt. Ojo con identación, porque si no le va a saltar ahí un errorcito si esto no está identado. Entonces ahí lo identamos, le ponemos print y hace la lectura sin hacer el cierre y no causa error. ¿Sí? Con el with es una manera un poquito más eficiente de trabajar. De esta manera se hace en la primera línea, luego lo trabajamos con el archivo. ¿Sí? Finalmente, cuando sale del bloque de código, el archivo se cierra automáticamente. Ajá. O sea que cuando ustedes estén trabajando con el WIT, salen de la indentación, ahí se sale de la indentación, el archivo se cierra automáticamente y no tengo que estar poniéndole el close este de acá, ¿sí? Para cerrar, sino que automáticamente se cierra, pero a eso hay que hacerlo usando del WIT. ¿Bien? Eso tengan cuidado. La sentencia WIT no es exclusiva para manejo de archivos. Es la herramienta de Python para trabajar con gestores de contexto y es común su uso con archivos, bases de datos y otros elementos que necesiten operaciones de inicialización y finalización. ¿Ok? Pero funciona bastante bien, ¿sí? Y le aconsejo trabajarla con este WIT, ¿sí? No es exclusiva para manejo de archivos, pero se adapta bien para inicializar y finalización, inicio y finalización de archivos. O sea que está bueno. Tac, 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 tac. Bueno, veamos. Le guardemos esto de acá. A ver cómo lo hace. Lo peguemos acá. Ajá, me falta intentarlo. Ahí. ¿Y por qué no me mostró? Ah, porque no lo imprimí, ¿no? Tengo que print fichero 2 txt. Veamos si ¿cómo tengo que hacer? Ahí, ¿no? Mm, Ajá. Acá tengo que ponerle.
Eh, Vamos, ahí está, me tendría que salir. Vamos al fichero 2. Este es el contenido de mi archivo. Creado con Python. ¿Y por qué tantas veces? Ajá, es 4 veces. Entonces, vamos a modificar esta línea de acá. Esta línea de acá. Y por último, esta de acá. Entonces ahí mi fichero 2 solamente va a tener esto. ¿Bien? Ahora sí. Eh, bueno, eso en cuanto a archivos de texto plano. ¿Sí? Yo les contaba a los chicos ayer que estos formatos de archivo o este tipo de archivo son archivos muy antiguos, son uno de los primeros tipos de archivos que existieron y sirve para tener texto plano, ¿sí? O sea, únicamente línea de texto. Si yo necesito trabajar otros formatos, lo tengo que hacer con los ficheros que se llaman CSV. Los ficheros CSV son archivos que tienen sus valores, pero están separados por coma. ¿Bien? Los más comunes y más sencillos son separadores que se usa, es para separarlo en una tabla a esos valores y tenerlo al estilo de, no sé, una planilla de cálculo de Excel, trabaja con o levanta archivos separados por coma, ¿sí? O el LibreOffice, cualquiera de esas planillas de cálculo puede levantar estos formatos CSV. Tengo por acá un Excel. Vamos a abrir uno nuevo. Acá yo me vengo a datos y cuando obtengo los datos de manera externa, desde archivo, puedo tenerlo desde un archivo de texto o puedo hacerlo desde una base de datos o puedo hacerlo desde CSV, ¿sí? Puedo hacerlo desde CSV. O sea que puedo trabajar archivos CSV desde acá. Acá tengo que poner el CSV y lo puedo levantar dentro de una planilla de cálculo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cada fila de ese formatito, de ese CSV, va a representar una línea diferente, mientras que los valores que forman una columna aparecen separados por un carácter en concreto. El carácter más común que se utiliza para hacer la separación de las columnas es una coma, ¿sí? Por eso se llaman CSV, coma separated values, valores separados por coma. Hay distintos software que pueden levantar estos tipos de archivos. El más común, como le decía, es el Microsoft Excel o el LibreOffice, que son planillas de cálculo que permiten levantar esto. Eh, a su vez, Python puede trabajar con estos archivitos y tiene un módulo en particular que trabaja archivos CSV. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer esa librería?
va a permitir leer y escribir archivos CSV. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Que dice CSV y ya está. ¿Sí? O sea que si yo pongo import CSV, ya puedo empezar a manipular archivos separados por coma. Vamos a abrir un nuevo. Pegamos. Y la primera instrucción que tiene que aparecer acá es import CSV. ¿Listo? Entonces acá me creo mi archivo CSV. ¿Sí? Puedo crear acá también, ¿no? Dice nombre, profesión e email. Entonces acá pongo nombre, acá pongo profesión y acá pongo email. Entonces de nombre, ¿quién pone? Manuel, Manuel. Luego pone que es desarrollador web y ahí tengo un correo de Manuel. Bueno, vamos a escribir desarrollador web y el ejemplo, el email, como el email, manuel@ejemplo.com. Manuel@ejemplo.com. Ahí está. Entonces, acá tengo un archivo creado directamente de un Excel. CSV también podría hacerlo, pero acá lo hicimos dentro de Google Colab. ¿Ven? Ahí están los, los contactos creados con separado por coma. Entonces, fíjense qué es esto. Este contacto, esta variable contacto, está almacenando una lista. ¿Por qué es una lista? Porque empieza con corchetes. Pero a su vez, esta lista tiene una tupla. Esta sería la primer tupla, donde tiene nombre, profesión, email, separado con una coma. ¿De quién? De la segunda tupla, separado por otra coma de la otra tupla, separado por una coma de la otra tupla. Entonces es una lista de tuplas. ¿Sí? El primer elemento de la lista será esta tupla, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento. Una lista de tuplas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar el with open para abrir y cerrar de manera más automática y le voy a llamar a la función open del IO que había visto ahora. En este caso ya se resuelve con el CSV. Abrimos ese archivo, le ponemos que es como write, como escritura, y que separe en una nueva línea separado por coma. Y hay que ponerle algo muy importante a esta instrucción, que es el delimitador. El delimitador a, le va a decir a Python en qué punto tiene que hacer el corte, ¿sí? En qué punto tiene que separar por filas y columnas. En este caso, cuando encuentre una coma, que lo separe por una lista, por una columna, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hago un for para hacer un recorrido en cada uno de los elementos de este contactos. Entonces le digo, para una variable que se llame contactos, que se mueva en estos contactos que me ha creado acá arriba, y luego escribimos cada uno de los contactos, o sea, vamos obteniendo el primer contacto, el segundo, el tercero, el cuarto, y se va disponiendo en forma de columnas. Fíjense qué pasa cuando yo doy clic a esto, automáticamente por acá me tiene que aparecer este archivito contactos CSV. A ver, ¿nos aparece? Ahí está, ahí apareció. A veces tienen que actualizar esto o apartar la carpetita y le aparece este contacto CSV. Si yo abro este archivito, me va a crear efectivamente lo que yo le puse, ¿eh? El nombre,
Manuel, Javier, Marta, profesión, desarrollador web, analista de datos, experta en Python. Y el email me va a tomar, bueno, el email que le puse acá. Manuel ejemplo, Javier ejemplo y Marta ejemplo. ¿Sí? O sea que me ha creado un archivo CSV en base a lo que yo le he programado. ¿Sí? Entonces ya tengo la programación de un archivo CSV, ya pude hacer la escritura, perdón, ya pude hacer la escritura y bueno, lo puedo abrir, puedo trabajar, puedo manipular y demás. Que es lo mismo que hice acá, nada más que acá lo haría de forma manual, forma más organizada, acá lo hago con código específico. ¿Ven? Eh, ¿qué me permite hacer este modulito CSV? Yo puedo utilizar una función para leer CSV Reader, CSV Writer, CSV Writer y CSV Deep Reader. ¿Sí? Son funciones que que están incluidas dentro de este modulito CSV. ¿Ven? ¿Cómo funcionan? Bueno, este no lo habíamos podido hacer funcionar ayer. Veamos. Para leer un archivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un reader, una lectura de este archivo y lo vamos a hacer iterar elemento por elemento. Vamos a ver si sale este. A ver, tengo el archivo contactos. Vamos a abrir un nuevo bloque y vamos a ver si lo puedo levantar para hacerle la lectura. Ahí está. Entonces, veamos qué dice esto. With Open, abrimos este contacto CSV, el que tengo acá. Lo quiero abrir y hacerle una lecturita. ¿Sí? Quiero hacer una lectura. New line, la misma nueva línea, tipo CSV, tipo CSV file. Ahora digo que lector sea lo que yo voy a leer con un delimitador CSV file de la coma, que sea mi delimitador la coma. Y ahora muevo tres variables dentro de lo que sería la lectura lector, la variable lector. Entonces voy a mover nombre, profesión y correo en lector. O sea, para que vaya el nombre y me tome Manuel, Javier, Marta. Luego que vaya en profesión, que me muestre desarrollador, analista y experto. Y que luego me muestre el email, Manuel, Javier y Marta. O sea que por eso tengo estos tres, ¿ves? Nombre, profesión y correo. Lo muevo dentro del lector y luego hago la impresión de... Ahí, ahí tiene que ir. Pero acá no me da. Me dice que no es not readable. O sea que no es leíble esto. ¿Por qué no es leíble? ¿Está bien identado? Sí, no, sí está bien identado. Está mi archivo, bien. No, hay un error. Vamos a volver a hacer el archivo. Y ahí me salta el error. A ver. Voy a abrir el PDF para ver si han hecho algún cambio acá. Página es 36.
Ahí está. Veamos acá. Para leer un archivo CSV vamos a usar un objeto reader, el cual puede iterar sobre las filas del archivo. Ok. Lector CSV reader. Lector CSV reader CSV file. Delimitador. Oh, ahí lo tengo igual, ¿no? No, probó Y poniendo ahora, la R en vez de la W. ajá, veamos eso. O sea, cuando abro Open, lo tomamos acá como Reader. Veamos ahí. Ahí está. Ahí está, Naomi, gracias. Entonces, hacemos la creación del archivito con write. Ahí hay que cambiar eso. Y acá, bien. Entonces, ojo, 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 ojo. Cuando vengan al PDF, en la página, no sé qué página es, página 36, página 36, cambien esto. Esta W, cambiar por R, ¿sí? Para hacerle un reader, CSV reader. Acá dice W, cambiar W por R. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá por la duda. Página 36, cambiar W por R. La función reader recibe como parámetros un archivo abierto en modo lectura y el delimitador entre columnas devuelve un objeto reader el cual es iterable. Bien. Para escribir un archivo vamos a usar write y su método writeO. Bueno, vamos a ver si podemos escribir esto. Control C. Vamos a pegarlo acá. Y lo vamos a pegar en un nuevo código acá abajo. No, esto ya está. Bueno, veamos acá. Sí, ahí está, ¿no? La cabecera y están los otros tres. Bueno, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando el... Una línea.
Ujú, ujú, ujú. Bien. CSV Writer. Bueno, o sea que estaría faltando la obtención de estos archivitos. Si yo quiero obtener estos archivos, que acá estuvimos practicándolo, trabajándolo, bueno, editándolo, lo que puedo hacer es esto. Fíjense que acá tengo ficheros 2, lo puedo abrir, tengo este contenido, bueno, vamos a modificar esto y lo dejemos con las 4 líneas. Lo dejemos con las 4 líneas. Acá, ahí está. Y me voy a descargar este fichero 2, archivo, descargar. Lo voy a guardar en mi escritorio, ficheros 2, nada más. Ahí está, lo voy a guardar. Y lo abro desde mi computadora. Al abrirlo desde mi computadora, fíjense que es exactamente igual al que me descargué desde Google Colab. Pero lo mismo puedo hacer con este CSV. Lo descargo, lo guardo y fíjense que automáticamente ya me sale la extensión. Microsoft es el comma separate values file, o sea que es un archivo separado de los valores por coma. Lo guardo y ahí está. Al descargarlo, fíjense que me toma automáticamente CSV. Yo lo puedo abrir y me lo toma abierto acá. Bueno, ahí la profesión me sale ahí medio raro, pero lo está abriendo desde acá. Fíjense que ahí el archivo nativo, ¿sí? O si yo, fíjense, lo quiero mover acá, muestro en carpeta esto, y ahora de acá lo abro con un bloc de notas, ¿ve? El archivo nativo ya está separado por comas, ¿ve? Ahí están todos separados por comas. Pero si yo lo quiero levantar de una manera un poquito más eficiente o que se note esto, yo lo que puedo hacer es, vamos a abrir uno nuevo, datos, obtener datos, y vamos a bajar este contactos, vamos a abrirlo, y ahí está. Entonces, cuando yo levanto este tipo de datos o de archivo en un editor de tipo Excel, le digo, bueno, yo quiero hacer una delimitación y acá fíjense que me va a aparecer siguiente. ¿Y cómo hago la tabulación? La hago con punto y coma, con espacio. Entonces acá me conviene tildar la de coma. Entonces ahí fíjense que todos los que eran coma anteriormente, la separa en una barra para separarlo en columna, ¿ves? Todas las comas las separa en columna. Por lo tanto, ahí ya puedo dar siguiente, que sea del tipo general, finalizamos. Entonces ahí yo ya importé los datos y los puedo leer, obviamente, mucho mejor. No veo esa coma que me separan los datos, ¿eh? Entonces vienen acá a datos, obtener datos externos, seleccionan su archivito, en este caso contactos, y ahí le ponen, no me salió, por coma. La tabulación, la parte de la separación, que sea por coma. Entonces ahí ya lo lee bien. Siguiente, finalizar.
y ubican los datos. Ahí están los datos que ya exporté desde, no sé, Python o desde algún archivo CSV que yo tenga. Bien, bueno, ¿qué es lo que queda ahora? Lo que queda ahora es ir trabajando con el práctico. Bueno, quedan los archivos JSON, que son estos de acá, que son nativos de lo que son JavaScript y tienen otra forma, ¿sí? Tienen otra forma. Ellos utilizan las llavecitas para abrir y cerrar estos archivos y son una forma de almacenar información, pero con otra estructura, ¿sí? Con otra estructura. Eh, por ejemplo, JSON, los archivos, los ficheros JSON tienen esta estructura: apellido, nombre, área, ciudad. Y fíjense que esto no es más que un diccionario, ¿sí? Esta es la clave, este es el valor, esta es la clave, este es el valor, esta es la clave, este es el valor, esta es la clave y este es el valor. O sea que en los archivos JSON yo lo puedo traer, abre con llave, cierro con llave y bueno, y los datos van separados por coma. La ventaja que tiene este tipo de archivo, que yo puedo trabajar con tipos de datos, distintos tipos de datos. Yo puedo tener, no sé, una clave que sea numérica y un valor que sea entero, una clave que sea, no sé, booleana y un valor que sea un string. Yo puedo ir combinando distintos tipos de datos, ya sean numéricos, booleanos, listas, o no sé, cualquiera que se me ocurra. Esa es la ventaja que tienen los archivos del tipo JSON. Bueno, todavía no vamos a avanzar mucho en esto, quiero que veamos el práctico. ¿Por qué? Porque en el práctico, ¿dónde lo tengo al práctico? Vamos a archivo, vamos a subir. Ya tienen ustedes material para ir trabajando. Vamos a ver. Acá está, no el práctico. La primera parte era de excepciones, creo que sí habíamos hecho algo con eso. La segunda parte, que era a partir del ejercicio 5, trabajaba con ficheros. Acá está. No, sigue con excepciones. Acá. A partir del ejercicio 5, trabaja con lo que serían ficheros de texto, archivos de texto y demás. ¿Qué quiero que vayan haciendo ustedes? Quiero que vayan abriendo este práctico y empiecen a trabajar con cómo crear su primer archivito de texto, ¿sí? Crean un archivo, le ponen el nombre que ustedes quieren y luego abren y muestran el contenido de ese archivo. Guardan, guardar los datos en un archivo de texto y si ustedes lo trabajan desde Google Colab, ese archivito le va a aparecer acá. O sea, en esta carpetita le va a aparecer acá abajo el archivo que ustedes se creen. Lo pueden hacer con el with para que no se estén olvidando el del close, o lo pueden hacer sin el with y le ponen el close acá una vez que lo manipulen. Abren, guardan, cierran sin el with. Y si lo van a poner el with, bueno, no se olviden en esa parte. Es el ejercicio más básico de empezar a crear un archivito. Después más tienen acá, ya tienen que crear una lista de personas donde ya le tienen que poner distintos columnas, como por ejemplo apellido, nombre, fecha de nacimiento, y lo van a guardar en un formato CSV, ¿sí? Eh, ajá, está bueno esto,
¿Por qué? Una vez que ustedes tengan las listas ya ordenadas, van a tener que ir haciendo un ordenamiento en forma alfabéticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué le conviene? Y bueno, trabajarlo por columnas, obtener el apellido de todo, la primera letra del apellido, y eso le va a servir para ustedes para ordenarlo alfabéticamente, ¿sí? Acá tienen algunas funciones que le van a ayudar a ordenar esto de manera alfabética y ir trabajando ya con el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio, el 5 y el 6 ya lo pueden ir trabajando, ¿sí? Si pueden ir trabajando ahora, mucho mejor. Y el jueves vamos a seguir con lo que sería el práctico, vamos a finalizar el práctico y a darle una especie de repaso para que puedan ya encarar lo que sería el cuestionario y el coloquio de esta unidad, ¿sí? Así que bueno, ya pueden ir trabajando eh, con el práctico. En la presentación, la verdad que está más organizada, tiene todos las instrucciones para ir, bueno, o creando los archivitos y ya ir manipulándolo, así que bueno, descarguen esto y en el PDF hagan esa corrección ahí que yo le dije en la página 36, hagan esa corrección. Bueno, hasta acá nomás llegamos entonces, Naomi.